Y en este sentido queremos hablar de dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con la memoria democrática, con el cumplimiento de nuestra ley y con la poca implicación que desde el Gobierno de La Rioja estamos viendo a la hora del cumplimiento de la mencionada ley. Y la segunda tiene también que ver con otro aspecto, que es el de la cooperación y, más en concreto, la situación que vive el pueblo palestino en aquel territorio. Y la importantísima participación que la sociedad riojana viene teniendo en solidaridad con el pueblo de Palestina, en concreto con los habitantes que ocupan la Franja de Gaza. Y en ese sentido son muchas las acciones que como Gobierno de La Rioja se pueden aplicar en ese sentido. Pudiera parecer que tiene poco que ver, pero al final estamos en ambos ámbitos hablando de algo que es fundamental para Izquierda Unida, que es fundamental para nosotras, que es el cumplimiento de los derechos humanos. Porque efectivamente también la memoria democrática tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos y constituye en este ámbito uno de los mismos, ¿no? En ese sentido, como usted bien sabe también, y a pesar de que parece ser que se va a habilitar el mes de julio, supongo que no nos permitirán hacer interpelaciones a partir de ese momento, sino que únicamente tendremos actividad para aquello que interese al Gobierno. Por eso teníamos que aprovechar en esta ocasión, porque como usted bien sabe, señor consejero, el próximo 22 de julio se celebrará el Día de las Víctimas del Franquismo de La Rioja. El año pasado optamos por hacerle una pregunta al respecto de qué iniciativas iba a plantear en ese sentido y usted optó por decirme: ya lo verá, que va a ser muy bonito. A ver si en esta ocasión nos da respuesta en el Parlamento. Ya sé que les gusta más hacer los anuncios a los medios de comunicación, pero yo creo que es importante dar respuesta, cumplida respuesta a las preguntas que se le formulen en este Parlamento. Y es que, efectivamente, aprobamos una ley de memoria democrática. Es verdad que con su voto contrario en su momento, pero también es verdad que el Grupo Parlamentario Vox planteó una iniciativa para su derogación y ustedes dijeron y votaron con su mayoría que no la iban a derogar. Por lo tanto, yo tengo que entender que si no la van a derogar es que tienen intención de cumplirla. En ese sentido, creemos que es importante el cumplimiento y, sobre todo, visibilizar y reconocer a las víctimas del franquismo y de la guerra en nuestra comunidad autónoma. Por eso le pido que, además de cumplimiento, a simbolizar también ese lugar céntrico en la ciudad de Logroño, para que se visibilice ese reconocimiento expresamente y no que nos condenen, como vienen haciéndolo, a estar de tapadillo. Esperemos que este año no le pongan ustedes el título de Concordia, como hicieron el año pasado en un primer momento, aunque luego lo modificaron. Y me voy a centrar ya en otro aspecto que es, no creo que más importante, pero sí más urgente. Iba a ponerles un audio de cuál es la situación que se vive en Gaza, porque la verdad es que, a pesar de que cotidianamente vemos cómo se está utilizando sistemáticamente el hambre como instrumento de guerra, cómo se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos, cómo se condena a la población a ser asesinada cuando tiene que optar entre ir a las colas del hambre a buscar comida o jugarse la vida, porque Israel no tiene pudor alguno en bombardearles mientras hacen cola para obtener algo de comer. Pero cuando vemos todo eso, al final el mecanismo de defensa hace que lo veamos en ocasiones como una película. Pues bien, no es ninguna película. Le decía que iba a ponerle un audio, que no lo voy a hacer, pero sí que le voy a relatar lo que decía esa niña. Pudiera tener 10, 12, quizá por la falta de alimentación estemos hablando de más años y parece menos. Y decía: desde que empezó el conflicto no hemos hecho una comida al día. Y acababa la niña diciendo: ¿y yo qué hago? Yo antes iba bien vestida, ahora llevo ropa fea. Esto es una manera de expresar la desesperación, y acaba diciendo: me quiero morir. ¿Qué estamos haciendo para dejar que niños en Gaza se quieran morir? Y en ese sentido, sé que no le compete la política internacional de nuestro país, pero su partido tiene participación en la misma a través del Congreso de los Diputados. Creo que ha llegado el momento también de solidarizarse, de ponerse enfrente de esta política vulneradora de los derechos humanos sistemáticamente en Gaza. Y por ver el aspecto positivo, quiero hacer un reconocimiento también por parte de Izquierda Unida, por nuestra parte, a este compatriota, ¿no? Compatriota español y compatriota riojano. Bueno, habrá debates. Hay quien dice que nació en el País Vasco,
nació en el País Vasco, pero tenemos el debate de si uno es de donde nace o de donde pace. Yo pienso más que uno es de donde pace y pació aquí y se fue paciendo hasta en una flotilla, mucho no pacerían, ¿no? ¿Verdad?, en el mar, pero se fue hasta allí para intentar romper ese bloqueo sistemático que la población israelí, que el ejército israelí está haciendo para evitar que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte. Y en ese sentido tenemos un plan de cooperación en nuestra comunidad autónoma y tiene una serie de principios. Fue aprobado por el anterior gobierno y me van a decir, ¿y por qué el anterior no lo cumplió? Ya me lo ha dicho en alguna ocasión. Traigo aquí la pregunta que también le formulé a la consejera Romero en su día. Quiero decir que no me callé con ella, tampoco me voy a callar con ustedes. Recientemente también escuchábamos, había un artículo de Pío en el que hacía referencia, reconocimiento a esa huelga de hambre por la reivindicación del 07, no sé ni en qué año fue, y hablaba de Juan Luis Herrero. Por cierto, seguramente murió antes de tiempo como consecuencia de las enormes consecuencias que tuvo aquella huelga de hambre exigiendo el 07 para cooperación. Pues bien, muchísimos años después, más de 30 años después, en nuestra comunidad autónoma, en ese plan director, tenemos como objetivo llegar al 0,7 del presupuesto en el 2026. Pero en el 2025 se recoge el 0,55 del presupuesto regional. Y nos parece, desde luego, claramente insuficiente. Pero es que lo malo no es eso. Lo malo es que nos vamos al presupuesto y vemos que el presupuesto regional de cooperación asciende a 5.021.700 euros. Solo el 0,24% del presupuesto regional. Pues bien, el otro día intervenía mi compañero en el Consejo de Cooperación y decíamos que la prioridad de la cooperación en este momento tiene que estar precisamente en los sitios que con más urgencia lo necesitan. Y me consta, he tenido la preocupación de irme al plan anual y en ello se contempla, por ejemplo, una mejora de la respuesta humanitaria en la línea de acción 2.3.1, dice mejorar la coordinación y la programación conjunta con otros donantes españoles de acción humanitaria. Y dice que participamos conjuntamente con la ECID en la aportación de ayuda alimentaria de emergencia a las personas afectadas por la inseguridad alimentaria grave a causa del conflicto en la Franja de Gaza, con una financiación de 500.000 euros. ¿Cómo va esa ejecución? ¿Y cómo estamos controlando que realmente llegue, a pesar del bloqueo, esa ayuda humanitaria? Porque aquí tiene que haber una coordinación también en el ámbito político. No vale con designar presupuestos que quedan muy bien sobre el papel. Claro, que nadie queremos, estoy segura de que nadie queremos aquí que los niños y niñas o adultos o personas mayores en Gaza mueran de hambre. No queremos que los bombardeen en las colas del hambre. Quiero pensar que nadie apoyaríamos ninguna de ese tipo de iniciativas. Pero llega el momento de dejar de ponerse de perfil. Ha llegado el momento de mirar hacia adelante y por eso vuelvo a reconocer la labor de Sergio Toribio en ese intento. Decía, con lo que llevamos en el barco no llega para nada. Es más una acción simbólica, es más decirle que la comunidad internacional no vamos a permitir que se siga con este bloqueo inhumano, con esta vulneración sistemática de los derechos humanos. Y cada uno contribuye en la medida que puede. Y Sergio Toribio pudo contribuir también con el apoyo de la solidaridad en ese aspecto, acudiendo, intentando visibilizar ese bloqueo. Y yo como diputada puedo visibilizar seguramente un poco más que él, más allá en el día a día, seguramente es así, y usted como consejero aún puede más, porque además puede dotar de los recursos necesarios para que esa visibilización y sobre todo para romper de una vez por todas ese bloqueo inhumano. También creo que en ese sentido merecemos explicaciones. Y en ocasiones, mire, Sergio Toribio llegó a España el día de La Rioja o al día siguiente. Lo detuvieron el día de La Rioja, volvía a España. Qué pena que no se simbolizara en ese día de La Rioja conjuntamente con las personas a las que se les concedieron esas medallas, que no se visibilizara también esa solidaridad del pueblo riojano
con la situación de las personas que están viviendo en Gaza. Porque el pueblo riojano, en esta concentración permanente que ha durado muchos días, creo que hoy se acabará porque hay un concierto también en una sala para recoger fondos también para esa cooperación con el pueblo de Gaza, se ha estado demostrando su enorme generosidad con esta cuestión. Y me decían que mañana desde La Rioja llevaremos y enviaremos, dirigida a los señores y señoras diputados del Congreso de los Diputados, más de 3.000 postales como estas, que visibiliza perfectamente la cara de pena de la niña que tiene un vaso vacío. Pues el pueblo riojano ha comprendido perfectamente que no vale mirar para otro lado, que no vale decir ya he consignado en el presupuesto, sino que tenemos que seguir haciendo. Espero, señor Pérez Pastor, que podamos conjuntamente seguir haciendo y, sobre todo, que el dinero público se destine a la preservación de la situación de las personas que aún sobreviven en Gaza. Muchas gracias. Gracias, señora Moreno. Turno del señor consejero, que tiene la palabra. Señoría, en primer lugar le agradezco la facilitación del desarrollo del orden del día de hoy con ese cambio que al final, bueno, pues no ha hecho falta, pero con la agenda que teníamos pues era oportuno. Muchísimas gracias por ello. En primer lugar, yo le diré que estamos de acuerdo, que los riojanos somos en general un pueblo que ha ayudado y que siempre ha estado en la medida de sus posibilidades y en la medida de sus competencias. Aquí hay competencias de lo que usted me ha dicho que, lógicamente, corresponden no a un gobierno regional, sino a un gobierno de una nación. El bloqueo, en todo caso, lo tendría que romper el que tiene competencias diplomáticas para ello. Decía, ahora que estamos en días de selectividad, yo la sigo llamando así, pues porque ya loro viejo hay cosas que no aprende a hablar, la PAU, la EBAU, la selectividad. Bueno, estamos en días de selectividad y hay una lectura clásica que es El árbol de la ciencia de Pío Baroja, en el cual una de las disquisiciones que tiene el protagonista, Andrés Hurtado, con su tío Iturrioz, es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Que es una de las preguntas clásicas de la filosofía. Y básicamente ¿qué puedo hacer ante la angustia de la vida? ¿Qué puedo hacer ante la imposibilidad de mejorar la situación? ¿Qué puedo hacer un individuo ante cosas que le superan? Y una de las posibilidades que se le dan es no hacer nada. La ataraxia, el innui, decir, mira, pues quédate ahí, intenta no tener sentimientos acerca de ello y con eso minimizarás tu sufrimiento. Pero otra de las posibilidades era algo que decía un profesor que yo tuve también en aquellos años de formación, que tan importantes son, ¿verdad? Decía, puedes intentar hacer lo que abarque tu 1,5 metros, es decir, lo que abarque la altura de tus brazos, los brazos de una persona, los brazos de una comunidad autónoma, los brazos de un país, los brazos de una comunidad europea, es decir, cada uno tiene su longitud de brazos. Y pienso que en ese sentido los brazos de La Rioja no solo están abiertos, sino que se fundamentan en el consenso, tal como dejó claro la aprobación del Plan Anual de Actuación por segundo año consecutivo. La cooperación internacional que impulsa este Gobierno no es fruto de la improvisación, es una política pública planificada, ejecutada con responsabilidad y centrada en principios de humanidad, imparcialidad y eficacia. No se trata, ni lo voy a hacer, de competir por banderas concretas ni por ninguna bandera, sino por estar, en primer lugar, donde se nos necesita y, en segundo lugar, donde podemos realmente estar. Esto ya tiene tradición. En La Rioja la cooperación internacional tiene una tradición, yo creo que pionera en las comunidades autónomas, porque ya llevamos 30 años cooperando y somos la tercera comunidad que más coopera, independientemente de los porcentajes. Hay muchas maneras de medir algo. Luego entraré en otros asuntos. Hay muchas maneras de medir algo. Lógicamente, los porcentajes son una medición relativa en cuanto al total del presupuesto de la comunidad autónoma. Yo también soy de la generación del 0,7 y creo en ello como un objetivo hacia el cual tender, pero sin olvidar que es un porcentaje. Si vamos a los datos absolutos, son 17 euros por habitante los que ponemos los riojanos, y eso nos sitúa la tercera comunidad. No somos precisamente la tercera comunidad en tamaño, pero somos la tercera comunidad en cooperación internacional. Y eso es un dato innegable en términos absolutos y, por tanto, más objetivos que los porcentajes, que no dejan de ser una buena guía hacia dónde tendremos que tender. Este año hemos incrementado un poco nuestro presupuesto en cooperación.
porcentaje nos sale menor porque el total ha aumentado y, por tanto, el dato relativo disminuye. Pero el dato absoluto, el grado de compromiso en términos monetarios de los riojanos está ahí, yo creo que siendo una de las señales de España, ¿no? Es decir, nos comprometemos más que otros, más que muchos otros, los terceros. Somos 17 más 2 ciudades autónomas. Entonces, en ese sentido, estamos ahí. Y en el sentido ya más concreto de la acción sobre el pueblo palestino, también estamos ahí. Tanto en 2024 como en 2025 estuvimos en Palestina a través de las herramientas de las que podemos disponer, a través de Cruz Roja Internacional y a través de AECID, con las cuales mantenemos sendos convenios de 100.000 euros. Son organizaciones que están ahí. Lógicamente, hay un punto en el que nos tenemos que fiar de su trabajo en cuanto a que son organizaciones que parecen gozar, digamos, del respeto internacional. No podemos estar ahí de forma presencial porque estamos en una situación en la que no podemos estar ahí. Donde podemos estar, estamos. Y, de hecho, en esta legislatura, y de forma totalmente inédita, hemos realizado viajes, como el que ustedes han realizado desde el Parlamento de La Rioja recientemente, al Sáhara, ¿verdad? Hemos realizado viajes a Tinduf, hemos realizado viajes a Mauritania, hemos realizado viajes a Guatemala y hemos realizado viajes a Senegal. Lógicamente, donde la seguridad, y dentro de la seguridad que íbamos en convoy, donde la seguridad nos permite hacer ese viaje. Nosotros no podemos hacer de forma directa, como parecía deslindarse de su intervención, de forma directa comprobaciones sobre el terreno de Gaza en el momento actual, lógicamente. No podemos. Tenemos que fiarnos de la acción de Cruz Roja Internacional y de AECID, a la cual transferimos, digamos, nuestra colaboración de 100.000 euros y 100.000 euros en 2024 y en 2025. Y concretamente, y estoy totalmente de acuerdo, la infancia es una de las peores víctimas posibles, concretamente dedicadas al tema de la inseguridad alimentaria. Llámelo cesta básica, llámelo como quiera, inseguridad alimentaria. Intentamos hacer lo que podemos con las herramientas que podemos, que creemos que son, honestamente, buenas. ¿Todo es mejorable? Pues por supuesto, pero estamos hablando de conflictos muy grandes, de conflictos además muy complejos y conflictos donde una comunidad autónoma llega hasta donde llega, pero está claro que estamos ahí y que llegamos de alguna manera. Por lo tanto, solidaridad con el pueblo palestino creo que la podemos demostrar con los hechos, con los presupuestos, no solo la consignación, sino la ejecución de dichos convenios. Lógicamente, luego viene ese paso posterior de comprobación y en ello siempre estamos pidiendo resultados a las organizaciones con las cuales trabajamos y con las cuales mantenemos una interlocución constante. Dejo más asuntos para el turno de réplica, por también cubrir el tema de la memoria democrática. En el asunto de la memoria democrática estamos en continua comunicación con la asociación La Barranca y estamos realizando diferentes acciones relativas a la memoria democrática. La primera de ellas es la redacción de un proyecto para la dignificación y puesta al día de La Barranca, un proyecto de 11.000 euros que ejecutamos el año pasado y que estamos ahora ya, que ejecutamos el encargo del proyecto, es decir, tenemos el proyecto. Hay que recordar que es un bien de interés cultural y que no se trata de llegar con la carretilla y el saco de cemento, sino que hay que hacer un proyecto, tiene que pasar por todos los sitios y ejecutarse. Es decir, estamos ahí. Estamos también, en correlación con La Barranca, trabajando el tema de unas posibles fosas en San Andrés. Son temas delicados y exigen mucha coordinación y mucha previsión técnica porque esa posible fosa puede estar debajo de un bloque de nichos actual del cementerio, con lo cual estamos intentando ver un diagnóstico con métodos no invasivos para localizar allí esa y así poder ejecutar el presupuesto que tenemos para ello, que lo tenemos para cuando hace falta, no para ejecutar haga falta o no haga falta. Y en tercer lugar, en cuanto al 22 de julio, sí, le puedo decir, va a ser un acto también bueno, va a ser un acto entrañable, va a ser un acto al cual le podemos invitar además a entrar porque va a hacer bastante calor, va a ser un acto en la biblioteca, pase dentro, no se quede fuera en este caso, pase dentro. El año pasado tuvimos un encuentro por el cual recibimos las felicitaciones de todos los asistentes relativo a una premier del cortometraje sobre Alcanadre, La flor del almendro. Allí pudimos tener un encuentro en torno a un álbum de fotografías, que es algo muy simbólico en cuanto a la memoria. Y estuvimos allí pues, prácticamente 2 horas y media, con el alcalde de Alcanadre, que no era precisamente de nuestro signo, con todo el pueblo de Alcanadre y con gente de la cultura que meses después todavía nos daba la enhorabuena al respecto. Fue un acto realizado con sensibilidad,
con honestidad, fue un acto sencillo, sincero, como decía el poeta Jaime Gil de Viedma, con palabras de familia gastadas tibiamente. En este año planteamos volvernos a reunir en torno al cine en el Salón de Actos de la Biblioteca, aprovechando que ha obtenido la Biznaga de Plata la obra fílmica Recuerdos para el que por mí pregunte, del cineasta Fernando Vilchez, que trata precisamente el tema de las fosas. Con lo cual, en torno a esa obra, facilitaremos una revisión y facilitaremos un debate. Voy a retirar la palabra revisión para que no me saque punta a esa palabra. Facilitaremos un encuentro y una reflexión en torno a esa obra fílmica, que es de las que se siguen produciendo. Está usted invitada. Es el mismo día, pero en la biblioteca. Nos vamos a acercar a la montaña, ya que la montaña nos acerca en este caso. Nos vamos a acercar a la biblioteca. Para el año que viene tenemos preparada una cosa de la cual no le puedo decir todavía nada, pero bonita, bonita de verdad, y que además pone en concomitancia, si nos sale bien, porque dependemos de otras agendas que no son la nuestra, que pone en concomitancia historias parecidas, porque creo que en el ámbito de la memoria la empatía es fundamental. Y si lugares distintos de España con historias parecidas pueden llegar a establecer un diálogo y hablar, creo que ese proceso, no lo llame concordia, llámelo reconciliación, llámelo recuerdo del pasado, llámelo subrayar un episodio de nuestra historia que no tenemos que olvidar nunca, porque si no, quizá, ¿verdad?, corre el riesgo, como dice, de repetirse. Bueno, pues va a estar ahí. Es nuestra manera de hacer las cosas. Entiendo que usted pueda tener otra, pero iba a decir que hemos sido comisionados, pero es que la palabra comisión últimamente hemos sido designados por los ciudadanos para hacerlo nosotros. Entonces, bueno, creo que desde el respeto y con cariño, pues alguna que otra cosa también se va haciendo en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno de la señora Moreno para turno de réplica. Gracias, presidenta, otra vez. Gracias, señor Pérez Pastor, tanto por sus respuestas como por el tono. Empiezo por donde acababa usted, por el aspecto de la memoria. No se preocupe, será compatible con hacer un acto también que sea visible fuera de las paredes de la biblioteca, en este caso, aunque me parece desde luego mejor ubicación que la anterior, por una cuestión simbólica, no porque como edificio no me guste mucho también. La Sala Gonzalo de Borceo, la Filmoteca Rafael Azcona es uno de los patrimonios también de nuestra comunidad y de nuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, el problema es siempre el mismo. Ustedes hacen una acción de cubrir el expediente. Y esto que se debería hacer cotidianamente, la visibilización de todo este tipo de películas, de documentales, tiene poco que ver con lo que la propia Ley de Memoria establece, ¿no? Y es que ese día 22 de julio sea un día de visibilidad, de reconocimiento a las víctimas del franquismo. Así lo denomina la Ley de Memoria Democrática, y ustedes efectivamente, no sé si les han comisionado, si han delegado en ustedes para que gestione, pero con un compromiso que ustedes suscriben, se lo he dicho muchas veces, que es el cumplimiento de la legalidad vigente y en concreto de las leyes que se han aprobado en este Parlamento. En este sentido, la Ley de Memoria Democrática de nuestra comunidad autónoma también habla de establecer un lugar de memoria en un lugar céntrico de nuestra ciudad que visibilice ese reconocimiento que como sociedad también hacemos a esas víctimas del franquismo, algo que, por ejemplo, ocurre en nuestra ciudad con las víctimas del terrorismo de ETA, también en el Espolón. Pues esto es un poco lo que también se defiende y se recoge en esa Ley de Memoria Democrática, que es a lo que yo le hacía referencia en su momento. Es evidente que es una cosa que tiene que hacerse compartidamente con el Ayuntamiento de Logroño, y esperemos que en ese acto del año que viene tan bonito, del que no me puede usted dar más explicaciones en este momento, pues seamos capaces de hacerlo en ese lugar de memoria, en el centro de nuestra ciudad, que simbolice ese reconocimiento a las víctimas del franquismo aquí en La Rioja. Y me vuelvo a Gaza, y me gusta que haya usted hablado del Sáhara, que es otro de los países y cuyas personas refugiadas también pues vienen sufriendo también desde hace años un problema de seguridad alimentaria, lo decía, de seguridad o de suficiencia, le diría yo, vamos, un problema de hambre de fondo, ¿no? Y ellos nos decían en este viaje que hicimos desde el Parlamento de La Rioja, nos decían que solo comen lo que proviene de la cooperación internacional y que en los últimos tiempos pues se ha visto reduciendo. Es verdad que hay cooperación por parte de nuestra comunidad, pero
realmente, bueno, pues el sitio más de emergencia en este momento precisamente es Gaza. Y en ese sentido, cuando hablamos de Palestina y habla usted de estas, a mí hay cosas que me resultan curiosas y que me ha chocado un poco, ¿no? Porque dice usted que le ha dado fondos precisamente a Cruz Roja, ningún problema. No sé si esos 100.000 a los que hace referencia son específicamente para Palestina, para Gaza, o son en su conjunto para todas las acciones de Cruz Roja que hay a lo largo y ancho, y a la ECID, que lo mismo ocurre. Sabemos que la ECID, en teoría, va a destinar 500.000 euros para Palestina y otra cantidad que ahora mismo no tengo delante para el Sáhara, ¿no? Pero yo lo que le estoy preguntando es cuánto, en concreto, desde La Rioja vamos a destinar allí. Y también le voy a hacer una pregunta que me ha dejado claro, que no me ha dejado claro, y es por qué se ha abandonado precisamente la Organización de las Naciones, o sea, la Agencia de las Naciones Unidas, que ha sido más perseguida y asesinada por la gente que sí que está allí intentando romper cotidianamente. Y me estoy refiriendo a UNRWA, con quien sí que se han firmado convenios en la anterior legislatura, gracias a precisamente una enmienda de Izquierda Unida en esta ocasión, y que parece ser que ahora ha desaparecido de este aspecto. Si realmente nos preocupan los refugiados de Gaza, si realmente nos preocupa la situación que se está viviendo en Palestina, creo que UNRWA debía estar entre las ONGs prioritarias a la hora de abordar esta cuestión. ¿Por qué? Porque además está siendo condenada al ostracismo por muchos de los que están apoyando al régimen sionista de Israel, y esta es la realidad. Hay una campaña de persecución contra las personas que trabajan con UNRWA y, desde luego, desde La Rioja debiéramos mandar el mensaje contrario. Estamos con todos aquellos que se juegan la vida para romper ese bloqueo, para solidarizarse, para apoyar y para acompañar a los refugiados, en este caso de Palestina. Por lo tanto, yo le pido que mire hacia UNRWA también, porque no podemos entrar a condenarla, a encima restarle los fondos que necesitan para esa cuestión prioritaria. Y sin más, dejo esta intervención volviendo a solidarizarme con el pueblo palestino, volviendo a reconocer a los riojanos y riojanas. Dice usted, somos la tercera. Tenga cuidado con ese argumento, porque igual ese argumento de por persona no le gusta mucho al consejero de Hacienda, porque a ver si va a decir el Gobierno de España, vamos a financiar X euros por persona. Pues creo que no nos conviene, ¿no? Cuando hablamos de porcentajes o de términos, no podemos coger el que más nos convenga, y la realidad es que hemos pactado que el porcentaje sobre el presupuesto que destinamos a cooperación es un criterio objetivo para valorar si es apropiado o no es apropiado. No dividamos entre personas, porque somos poca población y, claro, pues nos puede salir muy beneficiado, pero igual en los conceptos globales no nos sale tanto. Le voy a poner un ejemplo. Muchas personas se han pasado por esa concentración permanente, y muchas personas han depositado allí al menos 20 euros, algunas de ellas hasta 50 o 100 euros, que está muy por encima de lo que por persona está destinando el Gobierno de La Rioja. Muchas gracias. Gracias, señora Moreno.